¿Qué tal, estimados estudiantes? El día de hoy vamos a iniciar la unidad 6, que refiere a frecuencia compleja y transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una herramienta muy utilizada en el área de la ingeniería y nos permite hacer mucho procesamiento de señales, digamos, señales de entrada a un circuito que antes no podíamos con lo visto hasta el momento en el curso. Okay. Frecuencia compleja va a referir a la parte de S igual a J omega, o más bien sigma más J omega con todo el plano complejo. Y la transformada de Laplace se va a basar en ese principio. La transformada de Laplace fue desarrollada por Pierre-Simon Laplace, que es un matemático francés, ¿verdad? Nacido allá por 1749 y vivió hasta el año 1827. Una persona completamente dedicada a generar herramientas matemáticas en el momento. Fue una de las personas más reconocidas a nivel matemático por esto. Fue o se le cataloga como el continuador de la mecánica newtoniana, ¿verdad? Bueno, ya dijimos que descubrió, desarrolló la transformada de Laplace y por ende también la ecuación de Laplace. También se metió un poco en el área de probabilidad y como astrónomo en teoría nebular. Ok, bueno, esa es básicamente la persona que se encarga, este genio se encarga de desarrollar esta herramienta tan potente que hoy día incluso es muy utilizada. La transformada Laplace aplica para ecuaciones en forma general, ¿verdad? Aplica para muchas cosas, pero en forma general uno lo puede decir que podemos aplicarla a ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es la ventaja de aplicarla a ecuaciones diferenciales? Que nos va a permitir a la postre manejar de forma algebraica en el dominio frecuencial, ¿verdad? Entonces, en el dominio frecuencial nosotros podemos decir, ok, yo puedo manejar lo que antes en el dominio temporal era basado en ecuaciones diferenciales, ahora lo voy a poder manejar por medio de la transformada de Laplace en el dominio frecuencial como ecuaciones algebraicas. Ven que acá las cajitas representan eso que les acabo de decir, ¿verdad? Si nosotros tenemos un circuito en el dominio temporal, esto implica, como ya lo sabemos, de tanto del curso de CC como del curso de CA, que es completamente representado en el dominio temporal por ecuaciones diferenciales. Si utilizamos la herramienta de transformada de Laplace, ¿verdad? Vamos a pasar a un dominio frecuencial. ¿Okay? Vamos a pasar directo de un dominio temporal a un dominio frecuencial y esto nos permite que las ecuaciones que antes eran diferenciales, que describen completamente un circuito, ahora nos permitan representar dicho circuito de forma algebraica. Esto indiscutiblemente representa una gran ventaja a nivel procesal de un circuito, ¿verdad? No es lo mismo tratar de resolver ecuaciones diferenciales que tratar de resolver algo de forma simplemente algebraica. Si no fuese así, el camino que se debería de seguir, claramente mucho más amplio, es el de solucionar ecuaciones diferenciales. Esto nos llevaría a una solución directa en el dominio temporal, ¿verdad? Una solución en el tiempo. Sin embargo, con la transformada de Laplace, a pesar de que por acá parezca que hay más pasos a seguir, nuevamente les digo, es menos sujeto al error manejar algebraico que diferencial. Bueno, entonces una vez que nosotros utilizamos la transformada de Laplace para pasar la representación de un circuito del dominio temporal al dominio frecuencial, obtendremos una respuesta algebraica que claramente luego hay que solucionar, ¿verdad? Solucionamos a nivel algebraico y ahí tendremos una solución en el dominio frecuencial, ¿ok? Esto no nos sirve en términos de respuesta para un circuito temporal. Entonces, el siguiente paso para utilizar la herramienta de transformada de Laplace será volver a transformar al tiempo. Sin embargo, ya la respuesta es bastante más simple que antes. Entonces podemos decir que serán dos pasos. Uno es pasar del dominio, tres pasos en realidad, pasar del dominio temporal al dominio frecuencial, resolver la ecuación algebraica,
¿verdad? Una vez que ya tenemos la solución de la ecuación algebraica en el dominio frecuencial, volvemos a pasar al dominio temporal. Esto nos indica que vamos a ocupar la transformada de Laplace y la transformada inversa de Laplace. Son dos temas que vamos a cubrir un poco más a fondo durante el desarrollo de esta unidad de frecuencia compleja y transformada de Laplace. ¿Okay? Bueno, dicho lo anterior, esa es una introducción al uso de la transformada de Laplace. Vamos a denotar algunas ventajas que tenemos con esto. ¿Okay? Entonces, a nivel de transformada de Laplace, claramente surgen algunas ventajas y yo diría que muy pocas desventajas. Entonces, tenemos por acá una denotación de lo que ganaríamos a la hora de tratar un circuito en CA, que es lo que atañe al curso, ¿verdad? En términos de transformada de Laplace. Número 1. ¿Okay? Una de las mayores ventajas es que logramos obtener una mayor variedad de entradas. ¿Okay? Vean que las herramientas que hemos utilizado hasta el momento en este curso nos permiten analizar señales que nosotros ya hemos venido manejando como señales sinusoidales. ¿Okay? Normalmente es lo que tenemos a la entrada del circuito. Con el uso de Laplace, ¿okay? Si ahora nosotros utilizamos transformada de Laplace de una función en el dominio temporal que nos llevará a una función en el dominio frecuencial, entonces ahora nosotros podemos manejar distintos tipos de entrada. ¿Okay? Con distintos tipos de entrada me refiero a que podríamos ahora entonces estar hablando de que yo no tengo que limitar que un circuito tenga solamente una entrada tipo sinusoidal, sino que ahora podría incluso manejar, vamos a copiar esto por acá, podría incluso manejar señales que hasta el momento siguen siendo alternas, ¿verdad? Siguen siendo señales que cambian en el tiempo, pero no tienen forma sinusoidal, sino que podría ser perfectamente una señal de este tipo, triangular, la cual hasta el momento no hemos analizado. ¿Ok? Entonces vean que básicamente, y la razón por la cual nosotros podemos utilizar esta transformación es que podríamos, por ejemplo, tener una señal de entrada que sea triangular, o incluso podríamos tener una señal de entrada que sea cuadrada, ¿verdad? Siguen siendo nuevamente, y repetimos, es una señal alterna en el tiempo, pero no es sinusoidal, que es lo que hasta el momento hemos podido desarrollar con las herramientas que hemos conocido a través del curso. ¿Okay? Vamos a tener una señal así. En fin, la cosa es, o la idea principal es que yo podría seguir teniendo señales alternas que no son necesariamente sinusoidales y podrían ser analizadas. Vean que la complejidad de señales puede ser muy amplia. Podríamos tener algo parecido a esto, pero no exactamente triangular, sino algo que se conoce como diente de sierra, era que es una forma de onda más o menos así. Probablemente ya la hayan utilizado en algún curso, diente de sierra. Perdón, eso no llega hasta ahí. Sería, por ejemplo, algo así. Era una parte completamente perpendicular al eje X, ¿verdad? Al eje del tiempo, y otra con una pendiente. Entonces esto va formando, por decirlo de alguna forma, un dientecito de sierra. Ese es otro ejemplo, ¿verdad? Podríamos incluso tener algo parecido a esto, pero no exactamente esta señal cuadrada, sino que podríamos tener lo que se conoce como un tren de pulsos, por ejemplo. Tren de pulsos normalmente se representa como algo así.
¿Okay? Entonces vean que la variedad de señales de entrada a un circuito e incluso señales de salida es muy amplia, ¿verdad? Entonces podríamos incluso analizar una señal que sea periódica en el tiempo, pero que no tenga una forma tan bonita como estas, ¿verdad? Y la razón es que la transformada de Laplace realiza sumatorias de señales sinusoidales para componer una señal de este tipo. Conforme vaya desarrollándose el tema, se comprenderá mejor esta parte. Ok, ¿qué más podríamos tener? Bueno, es claro, ¿verdad? Mediante el análisis que hicimos ahí con bloques, que esto va a facilitar esto facilita el manejo matemático, ¿verdad? La resolución de circuitos facilita el manejo o la resolución de circuitos, pasando claramente de una forma diferencial a una forma algebraica. Pero recordemos que los circuitos normalmente pueden estar compuestos por elementos que podrían tener de forma inicial alguna condición. Entonces, esto no solamente facilita la resolución de circuitos porque los pasa a un tratamiento algebraico, sino que además podríamos decir que facilita solucionar circuitos con condiciones iniciales. Okay. Hasta el momento hemos tratado circuitos que están únicamente en el régimen permanente, por lo tanto, esa parte hemos llegado a la conclusión de que en régimen permanente esas condiciones iniciales, ¿verdad? O esa respuesta inicial de un circuito pues tiende a cero. Sin embargo, en algunas ocasiones es importante considerar que la respuesta con condiciones iniciales es necesaria de ser evaluada, y esto es una de las ventajas que nos permite entonces la transformada de Laplace, dándonos entonces como última ventaja que podemos obtener una respuesta total de un circuito. ¿Ok? Sin mayores complicaciones a la hora de tratar las señales, a la hora de tratar matemáticamente eh, el análisis de un circuito con una complejidad más alta que las que hemos visto hasta el momento, condiciones iniciales, por ejemplo, y una señal que no sea exactamente sinusoidal de entrada, pero que siga siendo alterna, es decir, que forme parte de lo que compone el curso, que es corriente alterna o análisis de circuitos en corriente alterna. Bueno, para iniciar entonces esta unidad es importante que comprendamos bien a qué nos referimos con frecuencia compleja y plano S. O sea, plano S es el plano complejo, ¿verdad? Vamos a resaltarlo por acá. Cuando hablamos de plano S, esto conjuntados el plano complejo. Okay. Aquí quizá ustedes pueden decir, pero qué raro, a nosotros hasta el momento nos han dicho que en respuesta en frecuencia hemos utilizado S como una variable compleja que equivale a J omega, ¿ok? Esto tiene su razón de ser, ¿verdad? Vean que cuando nosotros tratamos S como J omega, ¿verdad? Que esto, bueno, en cursos posteriores van a ver que corresponde a la transformada de Fourier, donde podríamos decir que la transformada de Fourier es un caso especial de la transformada de Laplace, o más bien que la transformada de Laplace tiene incluida la transformada de Fourier de alguna forma. Simplemente que en la transformada de Laplace no asumimos que el componente, digamos, neperiano de S, que ese está compuesto de un componente neperiano y la frecuencia angular, está por acá, es cero. Pero en este caso, entonces, cuando nosotros tenemos esto así, quiere decir, o se trata de representar una frecuencia neperiana, sigma, ¿verdad? Igual a cero.
cuando tratamos a S como simplemente una variable compleja que se ha utilizado para que algebraicamente sea más fácil utilizarla, algebraicamente sea más fácil tratarla, ¿verdad? Que, por ejemplo, arrastrar un J omega, una función de transferencia, una función de red. Okay, entonces esto nuevamente es frecuencia neperiana. Okay, frecuencia neperiana. La frecuencia neperiana es la parte real de S. S como plano complejo, ¿verdad? O S completa, en realidad está compuesta por S igual a sigma más J omega, donde sigma se conoce como frecuencia neperiana y omega es la angular. Entonces, el plano complejo o la variable S, ya representando completo lo que se utiliza en la transformada de Laplace. La transformada de Laplace no toma a S como J omega. J omega lo tomaría la transformada de Fourier. Pero bueno, esto es un tema un poco más analizado un poco más a profundidad en el siguiente curso que se llama señales de sistemas. ¿Okay? Aquí lo importante es que sepamos que hay una diferencia, ¿verdad? Entre manejar S como J omega y S como sigma más J omega. Nuevamente, porque uno es un caso, o podemos considerar que uno es un caso especial del otro. ¿Qué va a pasar en la transformada de Laplace? En la transformada de Laplace, nosotros manejamos S, ¿verdad? O bueno, tiene la característica de que S va a formar parte del argumento exponencial de la transformada de Laplace. ¿Okay? Ahí es donde entra, digamos, el tema de qué fue lo que ideó el matemático francés Simon Laplace. Entonces vean que básicamente lo que sucede es que entonces tendremos una composición completa de S, ¿verdad? Creo que aquí arriba ya lo había descrito, pero este me gusta más porque está más completo. Tiene lo que es las unidades de la frecuencia angular y las unidades de la frecuencia neperiana. Por lo tanto, bueno, lo podemos dejar ahí, no hace falta, se complementan, por decirlo de alguna forma. Y por acá vamos entonces a ver qué pasa. Vean que, por ejemplo, si tuviésemos lo que hemos manejado hasta el momento, que es S como J omega, y ya les dije que esto tiene mucho que ver con la transformada de Fourier. Esto va a aplicar únicamente para cuando tenemos funciones o señales de entrada que son meramente sinusoidales. Entonces, solamente cuando tengamos una entrada exclusivamente alterna, pero con forma sinusoidal, es que nosotros podemos decir, ok, ahí S equivale a J omega. Únicamente cuando tengamos señales de este tipo. Cuando ya tratemos S con su frecuencia neperiana distinta de cero o incluida, entonces ahí es donde podemos tratar distintos tipos de señales, ¿verdad? Y echar mano de la transformada de Laplace. Ok, bueno, pues entonces ahora describimos lo que es el plano complejo. El plano complejo es tomando en cuenta que S es igual a sigma más J omega. Entonces eso quiere decir que podemos describirlo como una parte imaginaria de S y una parte real de S. Esto nos permite entonces, como ya lo hemos mencionado, analizar distintos tipos de señales, una señal cuadrada, una señal triangular, un pico de sierra, etcétera, ¿verdad? Entonces son señales que se descomponen en una sumatoria de señales sinusoidales y de esa forma es que trabaja la transformada de Laplace. De hecho, el vídeo que les pasé explica de forma profunda esta parte. Es lo que me gustaría que ustedes complementen con ese vídeo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Vean que entonces el plano complejo siempre me va a describir un comportamiento total de S, ¿verdad? Un comportamiento total de la parte de frecuencia compleja. Entonces, aquí sucede otra cosa y surge otro concepto. El concepto que surge es que, ¿por qué es que entonces es tan importante tener la definición? Vamos a quitar esto por acá, a quitar esto de acá más bien.
¿por qué es que surge la definición de un sigma sub c? Nuevamente, la transformada de Laplace es una transformada que está hecha con una integral. Entonces, esta integral, ¿verdad? Va a tener su zona de convergencia o en algunos lados va a converger. Ese punto de convergencia está definido por un sigma sub c. Es decir, en la parte real de S existirá un punto para el cual, a partir de una región como esta, por ejemplo, la transformada de Laplace ya no existe. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, podemos definir un valor de sigma para el cual ya la transformada de Laplace no existe. ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues es un poco complejo decir por qué es así. De momento podríamos asumir simplemente que existe una región de convergencia, que también existe una forma para calcularla, para la cual ya la transformada de Laplace deja de existir. Ok, una forma en la que podríamos explicar esa parte es analizando un poquito más a profundidad de dónde sale la transformada de Laplace. Vean que la transformada de Laplace es algo así. O más bien, pongámoslo en términos más simples. Esto podríamos verlo más adelante, pero la transformada de Laplace con esta L caligráfica, ¿verdad? Que es como se denota. Es básicamente la transformación de una señal en el dominio temporal, ¿verdad? Esto nos dará entonces una respuesta de esa misma señal en el dominio frecuencial. Y esto quiere decir entonces que ahora estará en términos, digamos, es una X en el dominio frecuencial que estará en términos de sigma más J omega. ¿Ok? Entonces, al tener esto así, si nosotros procesamos la definición de la transformada de Laplace, que no quiero hacerlo acá directo, porque para eso vamos a ver la definición de la transformada de Laplace, al final nos va a quedar un equivalente a lo que es la transformada de Fourier, digamos. No estoy desarrollándolo acá nuevamente, de una señal en el dominio temporal, ¿ok? Que va a estar multiplicada, aquí está compuesto la otra parte de S, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta transformada de Fourier sí incluye S igual a J omega, pero acá en la transformada de Fourier me va a quedar entonces una exponencial de menos sigma t, ¿ok? Esta expresión de acá es la que me dice, ok, vamos a ver, es la que me dice entonces qué es lo que está pasando en la transformada de Fourier. En términos así bastante simplistas, sí, ¿por qué surgió la transformada de Laplace? Bueno, pues Simon Laplace, lo que quería era precisamente analizar sistemas que eran inestables. Es decir, que un sistema inestable de alguna forma tiene un comportamiento en el cual tiende a infinito, digamos que tiende a infinito cuando el tiempo tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que es un sistema que no se estabiliza, un sistema que realmente no se comporta adecuadamente. Entonces, Laplace lo que dice es, ok, voy a tomar ese sistema y voy a multiplicarlo por una exponencial, ¿verdad? De forma tal que cuando yo le aplique la integral a esto, pues el área bajo la curva va a ser una cosa como así. ¿Okay? Entonces esto sí está acotado en el tiempo, esto sí es una forma de tratar una forma de tratar una parte de la señal que no se inestabiliza. ¿Okay? Entonces ven que al final el resultado de multiplicar esto por una exponencial, que la verde, digamos que es, para no hacerles más enredillo, digamos, esta es x de t. Y esta de acá es, digamos, e a la menos sigma t. Entonces, a la hora de hacer el producto de estas dos, vamos a obtener una resultante por acá que, digamos, es un equivalente a una transformación de Laplace de x de t. No es del todo correcto, pero veámoslo así. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Vean que aquí existirá un valor de sigma, ¿verdad? Para el cual esta función e a la menos sigma t deja de ser negativa. Porque si esto pasa a ser positivo,
Entonces, si esto pasa a ser positivo, en lugar de acotarla, en lugar de definirla o estabilizarla, más bien, cuando multipliquemos por algo en un valor de sigma inadecuado, esto va a empezar a tender hacia arriba, porque esto se vuelve menos por menos más, se vuelve una exponencial positiva. En esa parte, digamos, eso es una de las explicaciones básicas de por qué existe una zona de convergencia, a partir de la cual ya no existe la transformada de Laplace. Entonces, es normal decir, ok, la transformada de Laplace va a existir en una región, por acá, pero a partir de cierto valor de sigma deja de existir. Entonces eso es importante que lo tengamos muy claro como concepto, ¿verdad? Para que sepamos que siempre la transformación de Laplace tendrá una zona de convergencia que es bastante importante, ¿verdad? De tomar en cuenta y que es a partir de donde la transformada de Laplace no es válida. Ok, chicos, a manera de complemento para el tema anterior, está este otro que es función de excitación sinusoidal amortiguada en S. ¿Cómo abarcamos este tema? Bueno, pues para ello necesitaremos analizar un VDT que puede ser tanto una función de tensión como de corriente, siendo un IDT, por ejemplo, analizado desde el punto de vista amortiguado. Y ahí es donde vamos a ver el comportamiento, por ejemplo, de sigma en una señal de este tipo. La función que vamos a utilizar acá será una función de, por ejemplo, de tensión. Solamente para el ejemplo podría ser también una de corriente, que es exponencial, ¿verdad? Y, como el tema lo sugiere, amortiguada. ¿Okay? ¿Cómo se vería eso? Bueno, pues entonces una función de tensión, aquí falta tal vez poner una función en el dominio temporal. En dominio temporal. Sería algo así. Entonces, en el dominio temporal, nosotros sabemos que utilizamos minúsculas de t. Sería igual entonces a v sub m, ¿verdad? Que es el valor pico de la señal. Y amortiguado significa multiplicado por una función exponencial, que es parte de lo que vimos anteriormente. En este caso sería menos sigma t. Complementando el fasor completo sería coseno de omega t más teta. ¿Okay? Entonces esto es una descripción completa de lo que sería entonces una función en dominio temporal de tensión exponencial amortiguada, ¿ok? Amortiguada por sigma. Entonces, esto nos va a llevar a distintos casos. Vean que aquí las variables, ¿verdad? Nuevamente en frecuencia compleja o plano complejo son sigma, variable, variable 1, y omega, que es la frecuencia angular, como variable 2. Entonces podríamos tener varias combinaciones y varios casos de estas variables. Como caso número 1, podemos analizar cuando ambas son 0, ¿verdad? Cuando ambas son 0, vamos a ponerlo acá como caso 1. Ok, caso 1, y pongámosle un color ahí que identifique el asunto. Entonces, veamos lo de la señal en el dominio temporal. Vean que si tanto sigma como omega son iguales a 0,
Entonces, esto quiere decir que lo que vamos a obtener finalmente es, bueno, esto elevado a la 0 nos da 1, esto en 0 nos queda únicamente coseno de teta, ¿verdad? Entonces nos va a quedar V sub m por coseno de teta, eso nos da un valor constante, es decir, una señal, o como primer caso, cuando tenemos esta representación completa de una señal, nos va a dar una señal CD, ¿verdad? Un valor CD de señal, donde aquí tendremos entonces un valor fijo aquí. Bueno, aquí tenemos un valor V de tensión para V de T. ¿Okay? Este V es igual a V sub m por coseno de teta. Entonces esto sería, en términos generales, una señal CD. ¿Ok? Como caso número 2, podríamos tener entonces la variable de omega distinto de 0 y sigma igual a 0. Si sigma es igual a 0 acá, ¿verdad? Entonces la exponencial amortiguada queda como 1 y nos está quedando v sub m coseno de omega t más teta. Recordemos que eso es entonces lo que nosotros ya conocemos y hemos venido analizando como una señal sinusoidal. Ese sería entonces el caso 2. ¿Ok? Entonces, eso sería una señal completamente sinusoidal. Vean que entonces una señal exponencial amortiguada es capaz de representar todo tipo de señales, ¿verdad? Todo tipo de variantes que nosotros podemos encontrar por acá. Entonces, estaba tratando de borrar algo que no es escritura. Esto es entonces una señal sinusoidal. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Ya variamos, bueno, ya tuvimos omega igual 0, sigma igual 0. Tenemos omega distinto de 0, sigma igual a 0. Ahora vamos a invertirlo y vamos a decir que omega es igual a 0 y que sigma es distinto de 0. ¿Qué pasa con la señal de arriba? Bueno, esta señal describe por completo, ¿verdad? Ese tipo de variantes. Entonces, si el coseno de omega es igual a 0, bueno, pues aquí el fasor o la parte sinusoidal deja de tener sentido, ¿verdad? Igual que cuando tenemos acá en el valor CD, ¿verdad? Deja de existir. De hecho, desde esa perspectiva, esto sería entonces V sub m. Porque no tendría sentido el otro, el coseno, ¿verdad? Bueno, entonces, básicamente, aquí tendríamos el caso 4 y ¿qué es lo que tenemos? Una exponencial, ¿verdad? Representada por sigma. Caso 3, perdón, no caso 4. Caso 3 tendríamos por acá, donde la representación de esto nos da una exponencial, que es cuando omega es igual a 0 y sigma es distinto de 0. ¿Ok? Nos genera y va a depender del signo de sigma, ¿verdad? O una exponencial creciente o una exponencial decreciente, ¿verdad? Vean que esto coincide con el ejemplo que les puse anteriormente para la parte de explicación de la transformada de Laplace. Bueno, en fin, entonces, ¿qué vamos a obtener por acá? Ahí estamos obteniendo entonces, vamos a decir que esto es V sub m, ¿verdad? Multiplicado por la exponencial, entonces estamos teniendo una tensión. Aquí no hace falta esto, no va a ser reciclado. Una tensión que es exponencial. ¿Okay? Una tensión exponencial ahí. Como último caso, ninguna de las dos es cero. ¿Ok? Ni la frecuencia angular ni la frecuencia neperiana es cero. Esa sería nuestra última posibilidad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que entonces coincide con el principio de funcionamiento o el principio de creación de la transformada de Laplace que anteriormente les expliqué, ¿verdad? Que es cuando nosotros tenemos alguna señal que de alguna forma podría ser, una señal que de alguna forma podría ser
o amplificada en el tiempo, ¿verdad? Bueno, más bien tendiendo a infinito en el tiempo, y una señal que sea acotada en el tiempo. Y aquí es donde surge la importancia de sigma, ¿verdad? Que el sigma sea cierto valor para el cual suceda esto en la transformación de Laplace, ¿verdad? Entonces, por aquí viene uno de los principios con los cuales, en los cuales pudo haberse basado Simon Laplace para generar su teoría, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos como resultado una tensión sinusoidal que es exponencial. Esta sería la parte entonces de obtener una tensión senoidal o sinusoidal exponencial. ¿Okay? Principio de creación o funcionamiento de la transformada de Laplace.